muchas gracias. Gracias por la convocatoria, por aceptar esta invitación. Gracias, Miguel, por recibirnos. Marcelo, por las palabras. Miguel ya nos dejó la hoja de ruta, nos dejó las tareas, los deberes. Tenía una hoja con las conclusiones, pero fue respetuoso del encuentro. Tres cosas muy cortitas porque queremos rápido ir a las mesas y ponernos a trabajar y aprovechar esta jornada con una diversidad, una variedad de actores que es muy importante. No era la cantidad, sino fueron invitaciones muy direccionadas. Queríamos que esté el sector público, que esté el sector privado, queríamos que esté el sector productivo, pero también el sector académico y del conocimiento. Queríamos que estén los productores, los trabajadores, pero también organizaciones, cooperativas, y me parece que se ha logrado una convocatoria bien rica que va a permitir durante todo el día y toda la tarde poder avanzar. Es el primer encuentro de 8 encuentros. Vamos a recorrer la provincia con básicamente 3 premisas breves. La primera, tenemos una idea muy clara de lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura y en materia de infraestructura para el desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Venimos trabajando hace 2 años por indicación de Axel, del gobernador, cuando me invitó a sumarme a su equipo, recogiendo, por supuesto, todo lo que la provincia ya venía trabajando los años anteriores, en un plan estratégico, en un plan de desarrollo de infraestructura que ahora Julián va a presentar en algunos lineamientos generales, para que sirva de piso para el trabajo que vamos a tener durante todo el día, para que todos estemos ubicados de alguna manera en el mismo registro. Esa va a ser la tarea de Julián, contándonos un poquito cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son los desafíos de esta región y que a partir de ahí podamos trabajar en las comisiones. Teníamos y tenemos una idea muy clara, pero la tenemos que validar. Es necesario actualizarla, es necesario validarla, es necesario de este encuentro y de otros encuentros, de esas mesas técnicas que hablaba Miguel, para poder enriquecer esa idea y que entonces esa hoja de ruta que mencionaba el video, ese futuro que no esperamos, sino que queremos construir, que queremos traer, sea el futuro que nosotros queremos y no el que nos impongan otros sectores, el mercado o la dinámica de los episodios que vienen ocurriendo en el mundo y en la región. Entonces, primer objetivo de este encuentro, poder dialogar, conversar y construir los primeros acuerdos de cuál es y cuál tiene que ser esa hoja de ruta y esas prioridades, cuál es la infraestructura que necesita esta región, qué tenemos que decidir en los próximos años, no la semana que viene, sino en los próximos años para poder encarar ese presente y ese futuro mucho más plantado, mucho mejor plantado y mucho más fuerte. Lo segundo, la infraestructura y la obra pública. Sí, soy ministro de Obra Pública de la provincia, me tocó también cumplir ese rol en la Nación y fui testigo, y somos todos de alguna manera testigos de lo que significa la obra pública como mecanismo para la redistribución de las oportunidades, como herramienta para cerrar brechas, como palanca para el desarrollo y para conducir ese futuro, para conducir ese desarrollo, para orientarlo, ¿no? Como guía. ¿Qué hubiese pasado en esta región si alguna de las rutas que recién mencionaba Miguel no se hubiesen construido? ¿Qué hubiese pasado en esta región si el clúster tecnológico acá en Tandil hace 20, 25 años desde esta universidad no se hubiese puesto de alguna manera el kilómetro cero de ese proyecto? ¿Qué pasaría en cada ciudad si la infraestructura y la obra pública no terminan de intervenir y de perforar y de decidir qué tipo de territorio, una ruta, una obra de agua, una universidad, una escuela, un camino, una obra de energía, definen de alguna manera el diseño y el dibujo de ese territorio y lo determinan
en gran medida lo determinan en términos de oportunidades, de derechos, de potencialidades, o no lo determinan. Y entonces la obra pública en esos dos aspectos, ¿no? Como palanca, como elemento como mecanismo pero muy eficaz, el más eficaz que tenemos para redistribuir, para nivelar el territorio, para lograr que no haya regiones y localidades rezagadas al lado de regiones y localidades o municipios pero muy desarrollados, para poder encontrar de vuelta una forma de distribuir y de organizar, de ordenar todos los recursos que tenemos de una manera mucho más eficiente, pero sobre todo mucho más justa. Y lo segundo, la obra pública como guía para el desarrollo, la obra pública, como les decía, marcando de alguna manera dónde queremos ir, ¿no? Orientando y conduciendo ese desarrollo de una manera muy, muy clara. Y lo tercero, sentimos que estamos en un momento pero muy complejo del mundo, es obvio, lo vemos todos los días, y también del país. Y que hay mucha incertidumbre. Y que los gobiernos tienen que equivocarse lo menos posible y que tienen que tomar las decisiones más inteligentes. Y que hace falta tener la mejor información y que hace falta estar más cerca de nuestras comunidades. Y que hay que estar en contacto con todos los sectores para ir entendiendo qué tenemos que hacer en un contexto tan complejo y de tanta incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, nadie sabe cuánto va a valer el litro de nafta o el paquete de yerba en 15 días. Nadie sabe qué pasa en las próximas semanas con este mundo tan convulsionado y tan cargado de violencia. Bueno, frente a ese escenario de tanta complejidad nos queremos hacer preguntas, pero queremos discutirlas, dialogarlas y encontrar algunas de esas respuestas con los sectores productivos y con los distintos actores de toda la región. Y es muy importante en ese contexto, de alguna manera, convocar a muchos a discutir qué provincia queremos ser. Hay otras provincias en la Argentina que tienen algún sector estrella, juegan todo a ese sector estrella y es a matar o morir, es que salga y que se puedan potenciar y que se puedan modernizar y que se puedan desarrollar. Bueno, la provincia de Buenos Aires es otra realidad. La provincia de Buenos Aires es mucho más compleja, es mucho más diversa, requiere de mucho más diálogo, requiere de mucha más interacción, es lo productivo, es el turismo, son los recursos naturales, es el valor agregado que le podamos ir poniendo a esos recursos, es el desarrollo agropecuario, es el conocimiento, es todo mucho más diverso y mucho más variado que en otras provincias. Por eso es tan necesario que el diálogo y la interacción sea lo más amplia y lo más transversal posible. Pero también en un sentido político, no solamente porque la provincia necesita discutir mucho más y pensar de manera mucho más profunda cuáles son las decisiones que tiene que tomar de cara a este contexto, a este presente, pero también de cara a lo que queremos construir. Por una cuestión mucho más política. Hoy el poder en la región y en la Argentina está concentrado en muy pocas manos. Hoy las decisiones de este país, del mundo y de la región la toman muy poca gente. Bueno, si nosotros no rompemos eso, si nosotros no quebramos eso, los resultados no van a ser buenos. Entonces, este encuentro tiene también esa premisa, sentar a muchos en la mesa, diversos, variados, de distintas pertenencias, sentar a muchos y a muchas que podamos empezar a tomar de alguna manera un protagonismo en las decisiones que hay que tomar en la Argentina. Que no sea la participación votar cada 2 años, que podamos discutir con todos los sectores cuáles son las decisiones que se tienen que tomar en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, para traer otro futuro diferente. Y entonces por eso esta convocatoria, por eso las mesas a la tarde, por eso la posibilidad de poder dialogar seguramente
en los pasillos, en el almuerzo. Por eso la necesidad de que ese poder que hoy está concentrado en pocas manos, empecemos de a poquito a multiplicarlo, ¿no? A contagiar y a convocarnos a discutir, a debatir, a pensar, a trabajar sobre todo lo que tenemos que decidir y sobre todo lo que tenemos que organizar. También creemos, y termino con esto, que aquí en la calle, con el ciudadano de a pie, con el comerciante, con el productor que la pelea todos los días, con cualquiera de los sectores, hay algo que para mí cruza transversalmente, que es un común denominador, que es que hay un pacto que se rompió, que yo me rompo el alma, hago mi parte, pero de hace muchos años a esta parte no vuelve lo que tiene que volver, que ese pacto está roto. Y que ese pacto está roto en el sentido de que hago mi esfuerzo, pongo mi parte, hago mi sacrificio, pero los resultados no se ven. Y al fin y al cabo los resultados y los logros y lo que se produce se lo reparten unos pocos. Bueno, nosotros también queremos construir un pacto y un acuerdo hoy acá. Queremos que estos 8 encuentros sean parte de ese pacto y de ese acuerdo. ¿En qué sentido? Bueno, un poco en el sentido de lo que había planteado en el inicio el intendente. Hoy vamos a tratar de debatir, de discutir, vamos a trabajar para que nos queden lineamientos para esta región y después para el resto de las regiones. Pretendemos que esos lineamientos conformen mesas técnicas, pretendemos que esas mesas técnicas definan ideas y proyectos. Vamos a trabajar para que esas ideas se transformen en proyectos ejecutivos. Vamos a trabajar para que muchos de esos proyectos ejecutivos estén presentados en las prioridades presupuestarias del 2027 y del 2028, que son los 2 presupuestos que seguramente nosotros vamos a tener incidencia, pero fundamentalmente vamos a intentar que ese acuerdo nos permita definir cuáles son las prioridades, cuáles son las decisiones, cuáles son, en qué ejes tenemos que trabajar fuertemente, rigurosamente, seriamente como región para construir algo mejor, para construir algo más fuerte, para construir algo más justo en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Esta provincia que representa el 40% de todo, bueno, si no tiene destino, si no se piensa hacia adelante, si no responde muchas de las preguntas que son de este presente, pero que eran y son diferentes a las que teníamos antes, si no da esa discusión, la Argentina no tiene destino. Si la provincia de Buenos Aires no es motor del desarrollo, no hay país, por lo que significa, por el peso que tiene esta provincia. Entonces, por eso también es importante discutir. Y queremos discutir de rutas, queremos discutir de puertos, queremos discutir de infraestructura ferroviaria, pero también queremos tocar y revisar cómo está el alma de nuestra gente. Por eso la mesa para discutir alrededor del rol de las ciudades y de las infraestructuras de ciudades, por eso la infraestructura del cuidado como un eje transversal para entender qué está pasando y qué tenemos que reconstruir de todo ese tejido. Por eso también nos animamos a convocar jóvenes para escucharlos, para entender qué están mirando desde allí, desde esa generación, desde ese colectivo de pibes y de pibas que definitivamente tenemos que poder ofrecerles estos ámbitos y darles la palabra para poder escucharlos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una jornada de mucho trabajo. Esta es la primera convocatoria de 8 convocatorias. Vamos a recorrer la provincia y vamos a proponerle al gobernador proyectos, ideas, propuestas que hagan que esta provincia pueda dar la discusión en el país de qué tenemos que ser, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que construir la nación más justa, más solidaria, más inclusiva que todos nos merecemos. Muchas gracias. Las palabras del señor ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis.